Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad, la cita semanal que tenemos en este canal, en esta señal, para conversar sobre lo que la investigación y el conocimiento tienen para decirnos acerca de lo que sucede básicamente en Uruguay. Y hoy vamos a volver a ocuparnos, lo hemos hecho bastante últimamente y lo seguiremos haciendo mucho más aún, de nuestras aguas, nuestra zona económica exclusiva, nuestro mar territorial, nuestra faja costera. Vamos a recibir en estudios a Carolina Sosa y Andrés Milesi, quienes protagonizan, Carolina como directora y Andrés como parte fundamental y también como codirector, un documental que se está estrenando en Montevideo, Agua Invadida, pesca ilegal, riesgo para la conservación de nuestros recursos marítimos, una investigación llevada a la pantalla grande que va a estar exhibiéndose a lo largo de varias semanas en Capital y luego en el interior del país. Agua Invadida. Vamos a hablar un poco de cine también entonces en este Sobre Ciencia de hoy. Además, ciencia en los juguetes. ¿Qué tiene para decirnos? ¿Se acuerdan, no? Que veníamos cada tanto, el año pasado y este año, contándoles la ciencia en distintos lugares cotidianos. Bueno, hoy vamos a hablar de la ciencia en los juguetes, ciencia en la juguetería. Un lindo tema para nuestro programa. Y además, nuevamente vamos a visitar museos, porque la ciencia está, siempre les decimos, ¿no?, en muchos lugares distintos. Y hoy uno de los museos más emblemáticos, el Museo Nacional de Historia Natural. Contenidos para esta edición de nuestro programa aquí en TV Ciudad. Arrancamos como cada semana con el habitual salpicón con las principales noticias científicas de estos días. Un estudio publicado en la revista The Lancet para la región de las Américas analizó casi 60.000 muestras de bacterias en 12 países de América del Sur y encontró que más del 80% tenía genes que las hacen resistentes a medicamentos que los médicos usan cuando otros ya no funcionan. Estos antibióticos se conocen como carbapenémicos y se usan contra infecciones muy graves provocadas por bacterias que usualmente causan infecciones en los hospitales y pueden afectar diversas partes del organismo. Los autores del estudio consideraron que el aumento de la presencia de bacterias resistentes compromete la eficacia de los tratamientos, que dificulta la recuperación de los pacientes y genera desafíos para los sistemas de salud. Aplicando la tecnología a la gestión de riesgos, Google creó una red sísmica global compuesta por más de 2.500 millones de dispositivos Android que se combinan para detectar terremotos y emitir alertas en tiempo real. A 3 años de su implementación experimental, el sistema ya opera en 98 países y ha entregado unas 1.200 alertas, muchas en zonas sin cobertura sísmica tradicional. Basado en los acelerómetros que incorporan los smartphones, el sistema detecta movimientos inusuales y cruza los datos para identificar eventos sísmicos. Cuando un grupo de teléfonos comienza a vibrar al mismo tiempo, se genera una señal que puede activar una alerta. Según la geóloga uruguaya Leda Sánchez, esta red de prevención sísmica desarrollada por Google funciona siempre y cuando exista una distancia importante con el epicentro del temblor, pero no es útil para sismos locales ni para magnitudes menores a 5. Sin embargo, Sánchez destacó la utilidad del sistema en regiones de sismicidad frecuente y de magnitudes grandes. El sistema no supera a los sismógrafos convencionales, pero lleva cobertura a lugares que no tienen infraestructura sísmica. El 36% de las alertas que la red emitió hasta ahora llegaron a los usuarios antes de que comenzara el temblor. Se dio un nuevo paso en la conservación del venado de campo al realizarse el traslado exitoso de 5 ejemplares desde la estación de cría de fauna autóctona del Cerro Pan de Azúcar hacia el bioparque en Bopicuá, en el departamento de Río Negro. La medida apunta a crear una población satélite de este animal autóctono, busca reducir los riesgos de consanguineidad en la actual población que habita en Pan de Azúcar y cuenta con el aval de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de
de Ambiente y también el respaldo científico del Instituto Clemente Estable. El venado de campo, emblemático de los pastizales del Cono Sur, ha visto reducido su hábitat natural por actividades agropecuarias y fragmentación del ecosistema. Proyectos como este son claves para preservar su presencia genética en el país. Bueno, esto podría ser el segmento Toy Story, pero Toy Science en todo caso, auspiciado por Pixar. ¿Cómo andás, Daniela? Tremendo empezar así, sí, pero y bueno, en definitiva, ¿cuántas veces uno, sobre todo cuando es niño, ¿no? En los juguetes trata de proyectar cosas y bueno, y acá lo que vas a hacer es explicarnos cómo se proyecta. Exactamente. El informe de hoy lo que invita es a hablar de ciencia, pero también de algún modo hacer un viaje en el tiempo, ¿no? A la niñez, que no está tan lejana, donde el vínculo con el juguete era, bueno, mucho más marcado de lo que es hoy, aunque en los adultos todavía tenemos juegos y juguetes que atesoramos y que, bueno, que nos acompañan durante muchos años. En esto de ciencia en lugares, que tú ya lo adelantaste, siempre tratamos de encontrar esa cuestión, ¿no? Lo científico detrás de lugares donde en general no asociamos directamente con la ciencia. Y en este caso vamos a ir a la juguetería, o mejor dicho, a un mejor lugar. Vamos a ir al Museo del Juguete. El museo que se llama El Juguetero, en realidad, que es un museo muy lindo que hay en Montevideo, del que vamos a hablar en un ratito. Bien. Pero vamos a hablar primero de ciencia. Vamos a hablar de la ciencia que hay detrás de los juguetes. ¿Hay ciencia detrás de los juguetes? ¿Qué tipo de ciencia hay? Y aclarando una cosa, Dani, que no es que estamos hablando de esos kits que vienen para que los niños hagan sus primeros experimentos. No es el juego de química, exactamente. Sí. Aunque también tiene Podría química, ser, ¿no? Sí. Tiene ciencia también este tipo de juguetes. No, vamos a hablar del juguete tradicional, ¿no? Y el juego, el juguete y el juego, las dos cosas en este vínculo con la ciencia. Y para eso, por supuesto, como siempre, invitamos a alguien que sepa. Invitamos al investigador Marcelo Aguirre, él es licenciado en psicología con un máster en educación, o sea, vincula también el juego en la educación e integra el Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano de la Facultad de Psicología de la UDELAR, al que le preguntamos, bueno, ¿qué ciencias hay detrás de los juguetes y el juego? Y el spoiler es que hay muchas. Ah, bien. Pero él nos va a contar entonces en esta primera parte del informe. Estamos acá en el Museo del Juguete y hay mucha ciencia detrás de los juguetes, mucha más de la que pensamos, pero podemos pensar en la psicología, podemos pensar en la historia, podemos pensar también en la psicomotricidad, en la educación física, en la antropología. Con el paso del tiempo, del siglo XX en esta parte, podemos pensar que la ciencia ha puesto el ojo en los juegos y en los juguetes. Durante mucho tiempo se pensó que el juego era una pérdida de tiempo o que no tenía sentido o interés para el mundo adulto. La psicología viene a romper con eso y a darse cuenta de que el juego empieza a tener como una importancia a nivel de desarrollo desde que son bebés. El vínculo madre-bebé es a través también del juego y ahí se genera el famoso apego que podemos conocer y ahora por suerte está como más generalizado, pensar en objetos de apego o juguetes que son beneficiosos para el desarrollo. El juego y los juguetes en las infancias también nos van marcando la evolución o el desarrollo de esos niños y niñas y nos permite también ir indagando o conociendo esos avances o retrocesos de las infancias. A través de la antropología o de la historia podemos pensar que los juegos y los juguetes especialmente tienen mucho para decirnos sobre representaciones de la cultura, de los materiales que habían en el medio, de la importancia que se le daban a algunos juegos o a algunos temas. A nivel de desarrollo, la neuropsicología y la neurología también tienen mucho para decirnos, la neuropediatría, porque el desarrollo del cerebro no se termina al nacimiento, sino que dura mucho tiempo más. Y ahí podemos pensar en procesos mentales que se juegan o que se ponen en juego a la hora de jugar. Podemos pensar en la abstracción, en la anticipación, la incorporación de reglas también, la frustración, la creatividad, la abstracción y el proceso simbólico que refiere a jugar a algo como los adultos.
En otros momentos se pensaba que el juego y el juguete era en la educación momento de patio, ¿no? Momento de recreo donde se descargaba y después se aprendía por fuera de estos insumos o mediadores. Por suerte, la psicología y otras ciencias han dicho no hay aprendizaje sin deseo y ese deseo también es motor a partir del juego y la jugabilidad. Cada vez más hay juegos que tienen una orientación educativa y que buscan hermanar juego, educación, aprendizaje y deseo. También podemos pensar en juegos que no tienen necesariamente que tener un objeto o que los objetos son muy escasos. Pensamos en juegos tradicionales como la rayuela, juegos de ronda, el elástico, y ahí podemos pensar que otras ciencias están por detrás, además de la psicología, ¿no? Podemos pensar en el esquema corporal y a través de la psicomotricidad y cómo dominamos y vamos desarrollando nuestro dominio del cuerpo. Podemos pensar también en la educación física. Es el juguete, pero también es el juego, ¿no? Porque bien decía Aguirre que, bueno, podés hablar de rayuela, elástico, cosas que se jugaban prácticamente sin, Es verdad. sin ningún elemento. Sin elementos, sí, el juego y el juguete, o sea, el vínculo con lo lúdico es lo que trata de abordar este informe desde la ciencia, ¿no? La psicología detrás del juguete y del juego. Pero como decía Marcelo, la historia, la antropología, la neurociencia, la psicomotricidad, la educación, un montón de ciencias vinculadas a este vínculo humano y el juguete, ¿no? Que es lo que abordamos entonces en esta primera parte. Y en la segunda, por supuesto, conversamos sobre que aun cuando hay dinámicas y motivaciones que se vinculan desde hace tiempo con el juego, como la rayuela, que no cambia, hay de verdad muchos juguetes que han cambiado. Tecnología que ha avanzado, materiales que ahora son diferentes. Entonces, bueno, ¿qué dice la ciencia sobre estos cambios de los juguetes y cómo influyen en lo psicológico y en otros aspectos de la ciencia de los juguetes? A ver. Si bien los objetos, los juguetes han cambiado mucho, también podemos encontrar que hay juegos que se repiten a lo largo de la historia de la humanidad. Lo que sí podemos pensar es que el juego ha cambiado en cuanto a la posibilidad de acceso, materiales, tecnologías que nos permiten tener mayor cantidad y mayor diversidad de juegos. Pero los procesos mentales se mantienen en su gran mayoría. Tenemos juegos y juguetes de muchas épocas, pero podemos encontrar patrones comunes. Los autitos, podemos encontrar otros juegos que hasta el día de hoy se mantienen. Legos, ladrillitos. Lo que capaz que cambia es la tecnología. Podemos encontrar materiales un poco más amenos o pensados para las infancias. También podemos encontrar usos de esos mismos juguetes distintos. Acá en el Museo del Juguete podemos encontrar muñecas escribiendo en máquinas de escribir o cajas donde está pensado la cocina para únicamente mujeres o niñas. Hoy por hoy las muñecas sigue siendo un objeto muy valioso en las infancias, pero también es verdad que hemos roto, por suerte, o estamos polemizando un poco más esto de para quiénes son los juguetes. Los juguetes no tienen género y lo que se desarrolla ahí podemos pensarlo en modelos de crianza. También si lo queremos pensar a través de la historia, de la sociología y las representaciones sociales que se ponen en juego, podemos pensar, bueno, qué lugar tenía lo bélico, los indios y los cowboys o los soldados mismos y en la época en la que estaban insertos. Hoy por hoy es más difícil poder pensar estos juegos bélicos que buscan armas o que tienen otras connotaciones en el día a día. Si bien siguen estando, está más en el tapete, bueno, qué impactos o qué implicancias tiene y a qué estamos jugando y qué estamos aprendiendo. Recién cuando veníamos del tape anterior yo pensaba en los juegos científicos, pero después también estaban, y todavía creo que siguen muy en la mesa, los juegos didácticos, ¿no? Para estimular. Pero acá estamos hablando del juguete. Del juguete para jugar, claro, ¿no? El juguete para jugar. Sin dobles intenciones. Totalmente, claro. totalmente. Sí, en el medio, como decía
Marcelo, desarrollás, hay un desarrollo de la parte más del neurodesarrollo, Claro. digamos, de las personas, ni que hablar que eso también es parte del juego. Pero estamos hablando del juguete, y creo que en las imágenes todos encontramos algún juego Sí. de esos con los que nosotros jugábamos de niños. Sí, jugaba mi padre. Y nuestros padres, para hacernos los jóvenes, pero verlo en un museo es interesante entender la dimensión, ¿no? Pero déjame terminar este informe primero contándoles lo del Museo del Juguetero y después obviamente agradeciendo el espacio que nos dieron para filmar esta nota. El Museo El Juguetero realmente vale la pena visitarlo. Es un museo que tiene un par de años en Uruguay, que es un museo privado y fue creado por un coleccionista de juguetes, ¿no? Que tiene en su acervo es de más de 25.000 juguetes que hace un extracto de esa colección completa y los expone en este museo, alrededor de 2.500, que va rotando para poder mostrar todo su acervo. O sea que cada tanto vale la pena ir para encontrar algo diferente. Vas a jugar otra Claro. cosa. Está perfecto. Ahí está. Bien. Pero es interesante, el creador es Eduardo Balduccio. Como te decía, hay más de 2.500 juguetes en exposición, aunque tiene 25.000 en total. Hay juguetes de fines de 1800, hay juguetes del siglo pasado, hay juguetes de la industria uruguaya del juguete, donde realmente se notaba esa producción local de los juegos y los juguetes. Y vamos a contar que el museo está en la calle 25 de Mayo, casi 230, tenemos la información seguramente en pantalla, cerca de la peatonal Pérez Castellanos. Claro. Está abierto de martes a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Tiene un costo de entrada, pero para los mayores de 12 años. Y ofrece visitas para escolares, que se pueden agendar y pedir más información en el teléfono que figura en pantalla, y tienen un Instagram donde pueden encontrar más información. Y entonces queremos agradecer a Eduardo Balduccio y a su hija Estefanía, que es la directora del museo. Bien. Y que nos permitió no solamente recorrer, hacer este viaje en el tiempo, sino filmar a Marcelo allí y contarles esta ciencia detrás de los juguetes. Excelente, Dani. Bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta, de alguna manera hay una conexión porque vamos a seguir en museos totalmente distintos, y ahora sí, la ciencia en el Museo Nacional de Historia Natural. Entonces, ¿qué dice la ciencia sobre estos cambios de los juguetes y cómo influyen en lo psicológico y en otros aspectos de la ciencia de los juguetes? A ver. Si bien los objetos, los juguetes han cambiado mucho, también podemos encontrar que hay juegos que se repiten a lo largo de la historia de la humanidad. Lo que sí podemos pensar es que el juego ha cambiado en cuanto a la posibilidad de acceso, materiales, tecnologías que nos permiten tener mayor cantidad y mayor diversidad de juegos. Pero los procesos mentales se mantienen en su gran mayoría. Tenemos juegos y juguetes de muchas épocas, pero podemos encontrar patrones comunes. Los autitos, podemos encontrar otros juegos que hasta el día de hoy se mantienen. Legos, ladrillitos. Lo que capaz que cambia es la tecnología. Podemos encontrar materiales un poco más amenos o pensados para las infancias. También podemos encontrar usos de esos mismos juguetes distintos. Acá en el Museo del Juguete podemos encontrar muñecas escribiendo en máquinas de escribir o cajas donde está pensado la cocina para únicamente mujeres o niñas. Hoy por hoy las muñecas sigue siendo un objeto muy valioso en las infancias, pero también es verdad que hemos roto, por suerte, o estamos polemizando un poco más esto de para quiénes son los juguetes. Los juguetes no tienen género y lo que se desarrolla ahí podemos pensarlo en modelos de crianza. También si lo queremos pensar a través de la historia, de la sociología y las representaciones sociales que se ponen en juego,
podemos pensar, bueno, ¿qué lugar tenía lo bélico? Los indios y los cowboys o los soldados mismos y en la época en la que estaban insertos. Hoy por hoy es más difícil poder pensar estos juegos bélicos que buscan armas o que tienen otras connotaciones en el día a día. Si bien siguen estando, está más en el tapete, bueno, qué impactos o qué implicancias tiene y a qué estamos jugando y qué estamos aprendiendo. Recién cuando veníamos del tape anterior yo pensaba en los juegos científicos, pero después también estaban, y todavía creo que siguen muy en la mesa, los juegos didácticos, ¿no? Para estimular. Sí. Pero acá estamos hablando del juguete. Del juguete para jugar, claro, ¿no? El juguete para jugar. Sin dobles intenciones. Totalmente, claro. totalmente. Sí, en el medio, como decía Marcelo, desarrollás, hay un desarrollo de la parte más del neurodesarrollo, Claro. digamos, de las personas, ni que hablar que eso también es parte del juego. Pero estamos hablando del juguete, y creo que en las imágenes todos encontramos algún juego Sí. de esos con los que nosotros jugábamos de niños. Sí, jugaba mi padre. Y nuestros padres, para hacernos los jóvenes, pero verlo en un museo es interesante entender la dimensión, ¿no? Pero déjame terminar este informe, primero contándoles lo del Museo del Juguetero y después obviamente agradeciendo el espacio que nos dieron para filmar esta nota. El Museo El Juguetero realmente vale la pena visitarlo. Es un museo que tiene un par de años en Uruguay, que es un museo privado y fue creado por un coleccionista de juguetes, ¿no? Que tiene en su acervo es de más de 25.000 juguetes que hace un extracto de esa colección completa y los expone en este museo, alrededor de 2.500, que va rotando para poder mostrar todo su acervo. O sea que cada tanto vale la pena ir para encontrar algo diferente. Vas a jugar otra Claro. cosa. Está perfecto. Ahí está. Bien. Pero es interesante, el creador es Eduardo Balduccio. Como te decía, hay más de 2.500 juguetes en exposición, aunque tiene 25.000 en total. Hay juguetes de fines de 1800, hay juguetes del siglo pasado, hay juguetes de la industria uruguaya del juguete, donde realmente se notaba esa producción local de los juegos y los juguetes. Y vamos a contar que el museo está en la calle 25 de Mayo, casi 230, tenemos la información seguramente en pantalla, cerca de la peatonal Pérez Castellanos. Claro. Está abierto de martes a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Tiene un costo de entrada, pero para los mayores de 12 años y ofrece visitas para escolares que se pueden agendar y pedir más información en el teléfono que figura en pantalla y tienen un Instagram donde pueden encontrar más información. Y entonces queremos agradecer a Eduardo Balduccio y a su hija Estefanía, que es la directora del museo. Bien. Y que nos permitió no solamente recorrer, hacer este viaje en el tiempo, sino filmar a Marcelo allí y contarles esta ciencia detrás de los juguetes. Excelente, Dani. Bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta, de alguna manera hay una conexión porque vamos a seguir en museos totalmente distintos y ahora sí, la ciencia en el Museo Nacional de Historia Natural. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu nos une la vida. El museo que tuvo ¿cuánto tiempo sin casa? El Museo Migrante, sin local fijo. ¿Cómo andas, Alexandra? ¿Cómo andas, Gustavo? Bienvenida al programa de hoy. Muchas y gracias. Fuiste uno de los museos más entrañables. Sí, el Museo Nacional de Historia Natural, que Es medio está... trabalengua el nombre, ¿no? El Museo Nacional de Historia Natural, pero también hay otros museos de Historia Natural, Sí. pero el Museo Nacional de Historia Natural se encuentra allí ahora en la calle Miguelete.
Y también a veces, digo, en el edificio de la ex cárcel del Miguelete, pero también es reconocido popularmente como el Museo del Dinosaurio, que está También, en la puerta, ¿no? También. Bueno, estamos hablando de la institución científica más antigua del Uruguay y es una historia muy linda y muy rica que tiene este museo y tiene esta particularidad que vos mencionabas, un museo así tan importante con un acervo tan rico que a su vez estuvo muchísimos años sin sala de exposición. Pasó del año 2000, que estaba por allí al costado del Teatro Solís, claro, a una sede, después a otra sede que es la de 25 de mayo, pero que no tiene exposición al público. Sí tenían sus principales piezas prestadas a otros museos para ser justamente disfrutados y conocidos por las personas, pero no tenían sede. Y el 18 de julio de 2018 se habilitó este edificio que también se nombró Monumento Histórico Nacional y tiene su sede el Museo Nacional de Historia Natural. Bien. Es una historia muy rica, es un museo muy importante y tiene algo muy particular también y es que sus colecciones, sus principales colecciones están en la sede 25 de mayo, claro, de la calle 25 de mayo, donde está la biblioteca, que tiene también una riqueza en sus volúmenes y en su historia que es muy importante y está en un proceso de transición de mudanza allí a la sede de la calle Miguelete, donde sí hay 2 salas de exposición. Bien, y en Miguelete hay cierta capacidad de contener esos archivos, esos lugares de depósitos y demás con mejores condiciones que en el local de 25 de mayo. Claro, está en proceso de mudanza y cuando eso se cumpla, lo bueno es que este museo va a tener por primera vez en sus 180 años de historia una sede propia y también va a ser un hito en la historia de este museo. Nosotros hablamos con Javier González, que es el director del museo, que nos cuenta la rica historia de este lugar y qué podemos encontrar en él. El Museo Nacional de Historia Natural es la primera institución científica y museológica de Uruguay y tiene sus orígenes en una comisión que integró Larrañaga, Vilardebó y otros entusiastas, que le encomendó justamente el gobierno de la época para crear un museo de historia natural y reorganizar la Biblioteca Nacional que había sido creada unos años antes. Entonces, eso ocurrió el 4 de septiembre de 1837, esos fueron nuestros inicios, y el 18 de julio de 1838, con parte del acervo donado por esos naturalistas al museo, se abren las primeras exposiciones en lo que era la Casa de Gobierno, la Casa del Gobernador en la Plaza Sabana. Las primeras exposiciones que tuvo el museo formaban parte de las colecciones privadas de esos primeros naturalistas y algunos ejemplares que hoy por hoy seguimos conservando en nuestras colecciones, por ejemplo, de un naturalista francés, Arsène Isabelle, que tenemos muestras en el herbario del museo que son desde ese año de 1838. Un dato importante, a poco de creada la comisión, el museo tiene la primera expedición científica realizada por investigadores nacionales, que la integraba Vilardebó y Arsène Isabelle, que fue una investigación que se hizo al arroyo del Pedernal en el departamento de Canelones, para extraer lo que se dio en llamar el fósil del Pedernal, que eran restos de gliptodonte. Bueno, el museo es el principal repositorio de información primaria en biodiversidad del país, constituido por sus colecciones científicas. Abarcan las áreas de geología, paleontología, botánica y zoología. Dentro de este último grupo, las colecciones zoológicas están representados de acuerdo al grupo zoológico que las integra. Entonces, en ese sentido hay colecciones de anfibios, de reptiles, de aves, de mamíferos, de insectos, de peces. Todo ese acervo, digamos, calculamos un número aproximado de 400.000 ejemplares distribuidos en esas áreas. Más una biblioteca especializada en ciencias naturales, que tiene más de 110.000 títulos, que constituye la biblioteca especializada en ciencias naturales de las más importantes del país y de referencia también en la región.
El museo está en un proceso de reconversión edilicia y de mudanza. Paulatinamente estamos trasladando las colecciones que todavía están en la vieja sede de 25 de mayo a este nuevo enclave que va a ser el enclave definitivo y con las condiciones óptimas para su conservación preventiva y también para el estudio y la investigación. En ese sentido, 3 de esas colecciones ya están en esta nueva sede, que son las colecciones de peces, de moluscos y de otros invertebrados, ya con condiciones de trabajo y de conservación que realmente son, lo decimos con orgullo, condiciones de primer nivel para lo que son los museos regionales. Es un poco fuerte escuchar las cifras, los números. Habló de 400.000 ejemplares. Sí, sí. Es mucho, mucho, Sí. mucho. Y es impresionante también que lo pudimos ver con el equipo de Sobresciencia, lo veíamos nosotros, en las condiciones de conservación que Javier comentaba esto, y son realmente muy de primer mundo, ¿no? Y es una cosa que uno lo alegra, poder ver que toda esta riqueza está conservada con los parámetros que se debe conservar. Claro, digamos, y es ¿no? que sí, O sea, que hay pérdidas que no son irreparables. Claro, los propósitos del museo son la investigación, la conservación y la comunicación, y bueno, se conserva para poder investigar también, ¿no? Es que yo recuerdo, a modo de anécdota, cuando hace 6, 7, un poco más de años que se identificó y se publicó el Josefa Artigas, el roedor más grande del mundo, encontrado en Quillú. Había estado como 20, 25 años en ese depósito esperando el momento en el que, bueno, alguien tomara la tarea de identificarlo, clasificarlo y en este caso, bueno, descubrir que era una especie única, ¿no? Bueno, te nos adelantaste un poquito. No, es que lo vengo viendo de reojo que en la pantalla. En la Josefo. siguiente parte del informe vamos a recorrer estas 2 salas, como decimos, que están abiertas al público, que es la sala del pasado, la sala de nuestro pasado y la sala de nuestro presente, de la mano de Meika Valdivia, que ella es investigadora, es magíster en ciencias biológicas, investigadora en el museo, que nos hace una recorrida, como venimos haciendo en este ciclo de la ciencia de nuestros museos, justamente por las principales piezas que cuenta la sala de nuestro pasado. Bueno, estamos en la sala de nuestro pasado, de la exposición del Museo de Historia Natural. Esta sala busca mostrar el registro del pasado, de la fauna que existía en el territorio que antes era Uruguay. A través del registro fósil, que es la evidencia de los seres vivos, de la fauna y de la flora que podemos encontrar en el territorio, buscamos mostrar un poco de cómo eran esos ecosistemas, de cómo era esa fauna que habitaba antes el territorio uruguayo. Es un cráneo de un roedor gigante. El material original, que es el que se encuentra de color amarillo, fue encontrado en Barrancas de Quillú, en San José. Todo lo demás, lo que está en gris, es estimado a partir de diversos cráneos que se encuentran de roedores en la colección. Y este ejemplar fue encontrado por un paleontólogo aficionado hace algunas décadas y donado a la colección del museo para poder estudiarlo. Paleontólogos del museo lo estudiaron y se dieron cuenta que se trataba de un cráneo de roedor gigante y que había sido una de las especies más grandes que existió en la Tierra. Este roedor gigante vivió hace 4 millones de años, muy parecido a un carpincho actual, pero de tamaño mucho mayor. Las estimaciones dicen que pesaba más o menos 500 kilos. Esta especie fue nombrada como Josefa Artigasia monés. Hace 1 año y 1 mes, las 2 personas que nos van a acompañar en esta entrevista estuvieron aquí en Sobresciencia. En aquel momento, la idea era hablar, hacía poco que había transcurrido el Día Mundial de los Océanos, y bueno, fue la manera de entrar en tema. Es divino poder recibirlos y decir, bueno, todo lo que se anunció que venía en ciernes en aquel momento está hoy realizado, está en pantalla, incluso porque se anunciaba, y ahora vamos a hablar de eso, un documental. No es tan divino
lo que refleja ese documental, la realidad que nos debe sacudir en algún lugar. Pero lo importante es festejar porque la obra se llevó adelante y está en pantallas, así que para hablar de Agua Invadida, le quiero agradecer muchísimo a Carolina Sosa, la directora, a Andrés Milesi, coproductor y además integrante de la ONG Mar Azul Uruguayo y demás. Gracias por estar nuevamente en Sobre Ciencia. Gracias a ti por invitarnos de nuevo. En aquel momento estaba bastante avanzado el rodaje y demás, pero bueno, difícil saber cuándo se terminaba. Recordemos que es una producción que tiene el aporte de nada menos que de Nat Geo, National Geographic, lo cual te debe elevar el estándar allá arriba también. No es lo mismo que hacerlo con un celular. Sí, o sea, igual hay una diferencia entre National Geographic, el canal, y National Geographic Society, que es como la organización sin fines de lucro que apoya proyectos en todas partes del mundo. A nosotros nos apoya National Geographic Society, pero sí, obviamente tiene como cierto nivel de producción un poco más elevado. Después de tantos años en aguas, alertando, concientizando, investigando, sacar un producto así, que va a la pantalla grande, que va a estar viéndose durante un montón de días en cines, primero en Montevideo y supongo que después en otras partes. Bueno, que ya estuvo en Chile además, exhibido. ¿Qué se siente, Andrés? Y la verdad que es el trabajo que hizo Carolina, pionero obviamente en Uruguay, es alucinante, tiene una muy buena fotografía y lástima algunos actores que aparecemos ahí, pero bueno, es un detalle. Pero es un proceso que desde que yo entré, por ejemplo, a trabajar en la DINARA o lo que era el INAP en aquel momento, año 94, ya había registros de pesca ilegal. O sea, estamos hablando de hace 30 años atrás y antes también. Entonces, esto que muestra Carolina ahora, ojalá que tome conciencia. Ella ha hecho su trabajo, nosotros también en parte. Falta ahora al sistema político hacer su trabajo y su parte. Si quieren, para que la gente sepa de qué estamos hablando, podemos compartir el tráiler de Mar Invadido y después seguimos hablando de esto. Agua Invadida, perdón. Vemos el tráiler y charlamos. A ver. ¿Qué estamos haciendo? Estamos contaminando, estamos sobrepescando, estamos generando un cambio irreversible. Las especies que veíamos antes ya no las vemos. ¿Y cuáles son las próximas especies, lamentablemente, que no vamos a ver? Esto es Uruguay. La pesca ilegal está arrasando con todo. Barcos extranjeros invaden, roban y destruyen. Pero no son los únicos. Los uruguayos también rompen las reglas y ponen en peligro lo que es de todos. ¿Cuál es el mar uruguayo que le vamos a dejar a nuestros niños? La misión es detectar todos los blancos de interés que sean en el área, presuntos infractores. Por la época del año va a ser pesqueros brasileros. El problema con los pescadores brasileños, yo recuerdo que hace aproximadamente entre 15 y 20 años que está pasando esto. Nos están sacando los recursos que son nuestros. Por un lado, los pescadores artesanales brasileños entran legal y los pescadores uruguayos no cumplen con las normas, el producto final va a ser la depredación de la fauna marina de forma más rápida. Si no tenemos conciencia del tamaño de malla y que la DINARA controle, es imposible. Imposible que matamos toda la fauna, no va a quedar nada. El proyecto Proteo inició con la búsqueda de una solución tecnológica para poder combatir la pesca ilegal. La idea de nosotros con Andrés es tratar de presentar un proyecto para modificar la ley sobre la pesca ilegal que se vuelva un delito. Tenemos que tener respaldo jurídico sobre la pesca ilegal, que deje de ser una falta y sea un delito. Por primera vez, llevaremos las evidencias hasta lo más alto y vamos a intentar convencer a quienes tienen el poder de cambiar esta realidad que lo hagan de una buena vez. Aún estamos a tiempo de proteger nuestro mar. Uno puede pensar que hay términos medios tremendistas, pero es la verdad. O sea, esta pesca sin control arrasa. Por supuesto. Sí, no solamente el pescado que se llevan, obviamente cuando vienen a pescar, sino también
otras cosas que se llaman los corales, los fondos, la pesca de arrastra siempre con los fondos, entonces no es solo el pescado que se llevan, sino el pescado que no viene después porque no tiene dónde comer. Y además no son solamente pescados, estamos hablando de que es fauna que se llevan también como delfines, tortugas, lobos, tiburones, rayas. Que aparte se habla de la devolución. En realidad cuando una red llena de todo lo que salió del agua, hasta que encontrás lo que no va, ya se murió. Totalmente, porque además llega el problema de la presión, ¿no? Claro. Estamos sacando un bicho que estaba a 200 metros, lo subís a superficie y hay un proceso fisiológico, claro, que los mata. Pero no solamente lo que menciona este documental es la pesca ilegal, no declarada, no reglamentada de los extranjeros que vienen a Uruguay, sino también de los uruguayos. Y los uruguayos también tenemos que hacernos mea culpa. ¿Tenemos pesca ilegal nosotros propia? Sí, claro. Sí, obvio. ¿Qué sería pesca ilegal por barco de bandera uruguaya? Bueno, básicamente cada pescador tiene un permiso, ¿no? O sea, legalmente tenés que tener un permiso de pesca y ese permiso te autoriza a pescar en cierta cantidad de millas de la costa, por ejemplo, y con ciertas artes de pesca y en ciertos lugares. Entonces estos pescadores nos cuentan, por ejemplo, que ya no encuentran el pescado en las 15 millas autorizadas, por ejemplo, y se tienen que ir a 60 millas. Ya eso es infringir la ley porque tu permiso no te lo permite. Pescan con mallas tamaño 8, cuando tienen que pescar con tamaños más grandes, porque la DINARA te indica qué tamaño de malla tiene que tener, porque ¿qué pasa? Cuanto más chico el tamaño de malla, pescado más chico vas a agarrar, por lo tanto es pescado que no le diste tiempo que desove, entonces no se está reproduciendo. Está depredando. Exacto, básicamente eso. Y bueno, por ejemplo eso, utilizan mallas que no deben, van a lugares donde no tendrían que estar, por ejemplo, pescan especies que están vedadas. Entonces, bueno, todo eso es parte de lo que los uruguayos también hacen, no solamente barcos extranjeros. Obviamente, el documental habla mucho de lo que es la invasión extranjera también a nuestras aguas, pero no dejamos de lado lo que es el propio uruguayo que también infringe las reglas. Yo me quedé de cuando estuvieron el año pasado, me quedé con una frase, que 1 de cada 5 pescados que consumimos es de origen ilegal. O sea, sin hablar de todo el pescado que se va afuera de Uruguay, pero el que llega a nuestra mesa, el 20% es ilegal. Sí, son estadísticas internacionales, pero hay que remarcar que también Uruguay puede llegar a tener esa situación. Más que nada porque el consumidor cuando va a comprar un plato de pescado, va a comprar un pescado, no pregunta de dónde viene ese pescado. Entonces, no saber de dónde viene, quizás es muy probable que venga de pesca ilegal o no declarada o no reglamentada, que simplemente es que el pescador no declara qué pesca y cuánto pesca. Y Uruguay también, para ponerle un poquito más de presión al sistema político, es un país que no es transparente en sus declaraciones de pesca y en sus declaraciones de captura. No sabemos hoy a nivel internacional, por ejemplo, dónde está la flota pesquera uruguaya. Sin embargo, hay algunos países que han optado por ser transparentes y decir, de acá están mis capturas, de acá está mi pescado, y eso te da seguridad a vos como consumidor de saber de dónde viene tu proteína de origen animal. ¿Cuánto aprendiste, Carolina, en todo este proceso? Y mucho. Fue todo casi un año de investigación. Bueno, en realidad mucho más porque vengo desde antes, pero de filmación desde abril hasta enero y después obviamente con toda la edición, trabajando en conjunto con Andrés y Agustín Loureiro, que es el otro biólogo de Mar Azul. Bueno, y hablando con los pescadores, y hablando con la academia, pero también hablando con los políticos. Nosotros fuimos al Parlamento, hablando con los diputados, hablando con las representantes de la DINARA, obviamente con la Armada también, que nos apoyaron mucho, como viendo distintas perspectivas y con otros periodistas también que han investigado un poco sobre el tema. Y bueno, la realidad es que aprendí que además de que es muy grave la situación en la que estamos, o sea, no... Que sucede hace más de 20 años, pero estamos a un nivel que ya, como dice también el tráiler, ¿no? O sea, hay especies que ya no las vemos y que no las vamos a ver, y ¿qué le vamos a dejar a la siguiente generación, digamos? O sea... Nuestro imaginario dice que, y creo que puede representar a una persona común, que esto pasa porque no tenemos capacidad de control y de disuasión. Entonces, bueno, tenemos pocos barcos para la Armada o lo que sea, pero creo que no debe ser solamente eso, ¿no? O sea, por un lado que cada vez hay más pesca ilegal, ¿no? Más flotas internacionales, hay límites difusos. Hace poco me hablaban de la ciudad flotante, de esos que pescan en los límites. ¿Esto no se arregla solamente con una inversión en barcos o sí? No, también hay tecnología que está disponible, muy buena tecnología que no la teníamos hace 20 años. Hoy vos ponés un satélite y podés estar viendo en tu maritorio, en tu espacio marítimo, lo que vos quieras, con una muy buena precisión. De hecho, trabajamos con una plataforma de estas que tiene imágenes satelitales, fotos,
con 10 metros de precisión. Entonces, esa metodología, esa tecnología está disponible para el Uruguay, pero falta, nuevamente reitero, una acción política para cambiar la legislación, para darle más poder a ¿Hay que cambiar la legislación? Sí, penas o tipificar la ley o multas que no sean irrisorias. Hoy las multas son irrisorias. Necesitamos multas millonarias que pienses 2 o 3 veces en venir a pescar de forma ilegal en Uruguay. Sí, parte del documental habla, el mensaje es eso, que hay que cambiar la ley de la pesca ilegal, que sea un delito. Hoy es una sanción, entonces pagas una multa y no hay más. Y lo que hablabas de que capaz que ahora hay más, no sé si es que hay más ahora, quizás ahora hay más tecnología para saber que hay más. Capaz que antes eran los mismos o incluso más, porque había más producto para pescar, cada vez hay menos pescado, digamos, en el mar. Pero el tema era que era aún más invisible de lo que es hoy y hoy ya es bastante, por no decir muy, invisible. Una gran parte de esta flota consume servicios en el puerto de Montevideo. O sea, sabemos que están pescando ilegal, pero a su vez los recibimos en el puerto y les damos servicios. Sí. Bueno, es un tema complejo. Es un negocio perverso, ¿no? Bueno, Uruguay tiene un puerto humanitario, es lo que dice el gobierno básicamente ante la respuesta, ante, digamos, ese cuestionamiento. ¿Qué quiere decir? Que vamos a aceptar a todos, no le vamos a decir a nadie que no, porque justamente en el COVID, yo siempre pongo el mismo ejemplo, dejamos entrar a las personas que estaban enfermos y no les van a decir no entres porque estás enfermo. Bajo ese reglamento de que vamos a dejar entrar a todos, no importa qué, vamos a dejar entrar a estos barcos que quizás en otros países ya están bajo sospecha o no sospecha, ya comprobado de lo que hicieron. Claro, pero además, a ver, si lo estamos viendo. Digo, esto que vos decís, cualquiera puede poner en un buscador en internet cómo ver un barco, hay varias páginas que tienen información en tiempo real, es impresionante, o sea, yo no sé cuál es legal o cuál es ilegal, pero quien controla lo tiene que poder saber con mucha facilidad. Totalmente, pero además de eso, de esa visualización que existe hoy, vos podés pedirle cuando ese barco va a entrar a Puerto Montevideo, dejarlo entrar, pero mostrame dónde estuviste pescando vos durante los últimos 6 años. Y si tuviste alguna maniobra ilegal, bueno, tomar los recaudos necesarios, ¿tá? Lo que logramos con esto fue, y con la articulación con la Armada, atrapar a uno de esos barcos que cuando entraba a puerto hacía una pequeña acción y estaba pescando ilegalmente en una zona muy rica y muy diversa que tenemos, que es el Banco del Pez Limón, y que ahí ese barco paraba los motores, hacía una pesca para consumo a bordo, no sé, pero es ilegal. Entonces, eso se logró detectar, se logró articular y se logró capturar ese barco. Lo bueno es que esa flota que entraba al puerto de Montevideo logró cambiar su accionar y ya no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque los estamos vigilando. Claro. Entonces lo que hay que necesitar es un refuerzo nuevamente de las articulaciones entre Armada, Dinara, nosotros, etcétera, la universidad, de lo que sea, y tener una ley más sólida, más transparente, más efectiva. Vamos a volver a tener el año que viene, a partir del año que viene, una licenciatura en oceanografía. La UDELAR aprobó el Instituto de Ciencias Oceánicas. Eso es clave, ¿no? Porque sin conocimiento tampoco puedes legislar, ni controlar, ni decir, bueno, esto puede pescar y esto no. Sí, hay que conocer para conservar, ¿no? O sea, claro. Y como hablábamos, siempre Andrés dice, los libros de escuela de los niños, claro. No, justamente la ciencia, no se habla del océano como un ecosistema en el que los niños tengan que estudiar, y eso me parece gravísimo, si tenemos más mar que tierra en nuestro país. Y cada vez que hablamos de maritorio nos miran raro, ¿no? ¿Qué palabra inventaste, no? Y bueno, pero bueno. El año pasado cuando vinieron se llevaron presentes de sobreciencia, así que yo supongo que en sus casas ya tendrán una tacita. Un lugar donde poner. Este año los presentes que siguen siendo de Ística Objetos tienen que ver con los 5 años en TV Ciudad, así que... Muchas gracias. Que lo junten con las tazas y que tengan un buen lugar de sobreciencia en sus casas. Pero yo la quiero mostrar porque nunca las muestro, las cosas que nos prepara Ística. Esto no se compra, esto no se consigue, solamente quienes vienen al programa. Gracias. Me encanta. Muy amable. Suerte con el tour de la... Los invitamos. Recordemos, va a estar en la sala B del complejo Nelly Goitiño. Sí, acaba de pasar en el Cine Movie Center el estreno y a partir de mañana jueves 31 va a estar en el Sodre en varias fechas y horarios. Mañana justamente está a las 9 de la noche y después va a estar del 7 al 13 de agosto en el Live Cinema Sala Alfabeta. Bien. Y bueno, eventualmente esperemos que llevarlo también a la televisión y obviamente al resto del país. Nos importa mucho ir a las costas y que llegue el resto. En todos los años que llevas en esto, creo que, lo voy a decir de atrevido, pero nunca se habló tanto del mar. O sea, creo que falta un montón, pero se está haciendo una conciencia, ¿no?
Sí, y esto que vos decías de la licenciatura en Ciencias Oceanográficas y el Instituto Oceánico, eso marca un hito para mí, para mi forma de ver, obviamente, para esta visión marítima que tenemos que tener. Uruguay es un país marítimo. Carolina, Andrés, gracias nuevamente por venir a Sobre Ciencia y bueno, a más tardar nos veremos el año que viene con alguna novedad. Mucho gusto. Gracias a ti. Hasta pronto. Cerramos nuestro programa de hoy y nos vemos aquí en TV Ciudad en los próximos días.